Hola a todos, soy María Lema, soy anestesióloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y aparte de realizar mi actividad clínica en ese hospital, formo parte del Comité de Seguridad y Calidad de la Sociedad Europea de Anestesia. Hoy vengo a hablaros sobre todo cómo podemos mejorar la seguridad del paciente en CMA, qué conceptos podemos tener mucho más claros y qué podemos hacer también sobre nosotros, sobre los profesionales, para hacer del entorno quirúrgico un entorno mucho más seguro. Sabemos que la medicina en el pasado solía ser más bien simple, poco efectiva, relativamente segura, pero en la actualidad se ha transformado en algo mucho más complejo, efectivo, pero también potencialmente peligroso. Y esto se debe a que estamos utilizando nuevas tecnologías, usamos una mayor utilización de servicios sanitarios, los pacientes viven más, son pacientes más complejos y también vivimos en una época en la que necesitamos reducir los costes sanitarios. Tenemos también una fuerte variabilidad clínica en las prácticas profesionales. Por lo tanto, podemos decir que la asistencia sanitaria se podría considerar una actividad de riesgo para el paciente. Pero como vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia, también puede ser incluso riesgosa para el profesional. La seguridad del paciente o el intento consciente de evitar lesiones al paciente causadas por la asistencia sanitaria es un componente esencial de la calidad asistencial y la condición previa para la realización de cualquier actividad clínica. Me gustaría simplemente fijar una serie de definiciones para que lo tengamos claro, de qué vamos a hablar a lo largo de esta ponencia. Por un lado, ¿qué es un incidente? ¿Qué entendemos nosotros por un incidente crítico? Pues es una situación en la que se reduce o se puede reducir el margen de seguridad del paciente, sea cual sea el resultado y debido no a un error. También se puede definir como un evento o circunstancia que produce o puede producir un daño innecesario a un paciente. Cuando hablamos de evento adverso, hablaríamos de un incidente que produce daños. Y por último, un suceso centinela sería aquel suceso inesperado que produce o podría producir una muerte o una lesión grave física o psíquica al paciente. Según la National Patient Safety Agency for England and Wales, son 3 las características necesarias en la cultura de seguridad de las organizaciones sanitarias. La primera sería abierta, es decir, se asume el fallo del sistema como origen de los accidentes que ocurren. La segunda sería justa, es decir, no se imponen medidas punitivas. Y la tercera característica sería de aprendizaje, es decir, hay que interpretar los incidentes como posibilidades de mejora. Cuando nosotros intentamos cambiar la cultura de seguridad de una organización, es siempre un reto muy difícil. Existen diferentes formas de potenciarla. Esto incluye valoraciones de la situación previa, formación de equipos, fomentar el liderazgo, el uso de sistemas de registro de incidentes críticos, etc. Las organizaciones pueden tener diferentes grados de madurez en cuanto a la cultura de seguridad se refiere. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos fijamos en el Manchester Patient Safety Framework, existen diferentes fases de desarrollo que responden a los siguientes modelos mentales de las organizaciones. Desde la patológica, en la que nosotros pensamos que la seguridad es una pérdida de tiempo, una fase reactiva, es decir, que solo actuamos cuando ocurre algo, a la calculadora o finalmente la creadora. Es decir, sabemos que el riesgo es parte inherente de nuestra actividad y tenemos que aprender a manejarlo para hacer el ambiente quirúrgico un ambiente más seguro. Ya por último, sí que me gustaría hablar un poco de la gestión de riesgos sanitarios. ¿Qué es eso? Pues son todas esas actividades que nosotros como profesionales sanitarios podemos destinar a identificar, a evaluar y a tratar el riesgo de que se produzca un evento adverso en nuestros pacientes durante esta asistencia clínica que nosotros le brindamos, con el objetivo de evitar o minimizar las consecuencias negativas derivadas de la misma. Pero ya no solo para el paciente, sino también para los profesionales y para la propia institución sanitaria en la que nosotros trabajamos. En el mundo sabemos que se llevan a cabo 234 millones de intervenciones anuales. Es una barbaridad. Uno de cada 25 habitantes se va a intervenir y la mortalidad puede llegar a 1 millón anual. Las complicaciones posoperatorias graves, hasta un 17%, la mayoría suelen ser de carácter infeccioso. Pero es que cuando vemos los hospitalizados, a pesar de que esto nosotros hablamos de ambulatoria, nos llama la atención los resultados. Hasta el 16% puede producirse eventos adversos, pero lo que a mí más me llama la atención de estas cifras es que la mitad se pueden evitar. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un problema solamente médico, sino también social y económico. En este informe, que es To Err is Human, Errar es Humano, que se publicó en el año 1999, se consiguió evidenciar
y cuantificar el problema de los errores médicos. Estos errores, ¿qué suponían para la salud en términos de morbimortalidad y coste económico? Bueno, se concluyó que entre 44.000 y 98.000 personas mueren cada año por errores médicos que son prevenibles. Este informe lo que sirvió fue para pedir un esfuerzo integral a todos los proveedores de la atención médica y reducir así el número de muertes. 15 años después, bueno, 15, ya más bien 20 y pico años después, todavía no hemos conseguido ese objetivo tan ambicioso de reducir. Pero no nos tenemos que ir a América, sino que en España ya en el año 2005 se publicó este estudio, que es el estudio ENEAS, que es sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización. Y nos viene a dar unas cifras pues muy parecidas, hasta casi en el 43% los efectos adversos son evitables, en su mayoría eventos adversos por medicación o por infecciones. Pero si nos vamos ya a nuestro terreno, que es el terreno de la cirugía mayor ambulatoria en España, en este estudio que os traigo se analizaron 7.300 incidentes quirúrgicos y 1.013 de ellos fueron en cirugía ambulatoria. Sí que es cierto que la suspensión de la cirugía fue del 3%, una morbilidad menor del 10,7%, pero morbilidad mayor también había del 0,2%. La cirugía mayor ambulatoria, una de las ventajas que tiene, y me parece fundamental, es la mayor protocolización de la asistencia de los pacientes y, por tanto, en teoría, debería ser una menor incidencia de efectos adversos. Bueno, ¿esto es así? Pues este estudio danés, multicéntrico, que habla de la morbilidad después de casi 57.000 procedimientos, sí que nos dice que tras las visitas al hospital en los 30 días tras la cirugía, la mortalidad era del 1,21, 24 pacientes de ese estudio fallecieron, pero es que ninguna muerte fue asociada a la cirugía. Por lo tanto, la mortalidad que se esperaba era para la población evaluada de 40 pacientes, es decir, lo mismo que si no se sometían a cirugía. Esta diapositiva viene un poco a ilustrar todos aquellos problemas y errores que pueden surgir en el ámbito de la cirugía mayor ambulatoria, pues como es error en la hora de juzgar, en los diagnósticos, de retraso en los tratamientos, problemas de comunicación y cómo desde nuestro ámbito de la cirugía mayor ambulatoria podemos dar respuesta, podemos dar una serie de herramientas y soluciones, que es lo que también vamos a ver a lo largo de esta ponencia para mejorar así la seguridad del paciente y del propio profesional. ¿Qué suponen estos eventos adversos? Pues obviamente daños físicos y psíquicos para los pacientes, reingresos, prolongación de estancia, pero también discapacidad e incluso muerte en algunos pacientes. Y además van a perder la confianza en el sistema de salud. Ya no solo el paciente, sino otros profesionales viendo pues, hechos que puedan ocurrir. La frustración y pérdida de moral de los profesionales, que sean esas segundas víctimas que se ven envueltas en ciertos incidentes, también tiene unas consecuencias muy graves. Y luego, sin duda, y lo que les interesa mucho a los gestores, es este coste económico extra de las complicaciones, de esos reingresos, de esa prolongación de la estancia, de esos tratamientos extra. ¿Y nosotros podemos hacer algo para mejorar la seguridad del paciente? Pues podemos mejorar los datos epidemiológicos, mejorar la evaluación del riesgo, mejorar las implicaciones clínicas de estos pacientes que vamos a operar y mejoras en la seguridad asistencial. Bueno, pero ¿esto cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una serie de herramientas para trabajar en seguridad del paciente que incluimos en 4 grupos diferenciados. Por un lado, las prácticas clínicas seguras, gestión de riesgos, el factor humano y organizaciones de alta fiabilidad. Seguro que os suenan herramientas como el checklist de la que vamos a hablar, bueno, se englobaría dentro de estas herramientas. Y a mí una que me parece muy útil es el sistema de registros de incidentes críticos. Gracias a los sistemas de registro de incidentes críticos, nosotros, a raíz de un incidente que ocurre en un paciente con daño o sin él, podemos aumentar la cultura de seguridad porque vamos a estudiar qué ha ocurrido y vamos a ponerle una solución para que esto no vuelva a ocurrir. De lo que se trata es de hacer un cambio en la cultura de seguridad. Antes, la cultura tradicional siempre hablaba de la cultura del apaño, del silencio, de quién ha sido, de acusar. En este caso, nosotros queremos cambiarlo y transformar esa cultura tradicional en una cultura moderna, que dé una solución sistemática, que nosotros comuniquemos los incidentes para poder aprender de ellos y que no busquemos el culpable, sino busquemos por qué se ha producido.
Sí que es cierto que para entender todo lo que vamos a hablar nos tenemos que remontar de nuevo al modelo del queso de Rison, del profesor James Rison. Este modelo viene de la aviación. Muchas de las fórmulas de seguridad, no solo en anestesia, sino en todo el ámbito quirúrgico, las hemos aprendido de la aviación. Bueno, como sabemos, un incidente es cualquier situación o circunstancia que puede producir un daño a un paciente. Correcto. Bueno, en el modelo de Rison, los incidentes críticos se producen cuando un número de factores confluyen o se alinean hasta traspasar todas las barreras defensivas del sistema, y esto produce o genera un incidente crítico. Este incidente solo se puede producir cuando dichos factores, que serían los agujeros del queso suizo, se combinan en una acción insegura inmediata, que puede ser una acción, omisión o negligencia cometido por una persona que está en contacto con el paciente. La producción de un incidente crítico estaría, por tanto, producida por un sumatorio de conjuntos de fallos del sistema, que serían los factores contribuyentes, y fallos del humano, es decir, la acción inmediata insegura. Lo que debemos recordar, y esto nos lo dejaba muy claro Rison, es que el ser humano, por su condición, tiene la desventaja de que es un ser falible y pese a los esfuerzos se equivoca y se va a seguir equivocando. Esta condición humana no la podemos cambiar, pero sí las condiciones en las que el ser humano trabaja. Cuando nosotros tenemos un incidente crítico y lo analizamos, partimos de este incidente, de cómo hemos llegado a él y de cuáles han sido esos factores contribuyentes que han llevado a la consecución del mismo. Y sobre estos factores son sobre los que vamos a poder trabajar para poner un parche, para ponerle una solución y evitar que se vuelva a producir el incidente. Nosotros usamos el acrónico PIPELO. ¿Por qué? Porque estos factores contribuyentes se refieren al paciente, al individuo, a los individuos que interaccionan en los incidentes, a la tarea, al equipo humano, al lugar de trabajo donde ocurre el incidente, la organización y el contexto institucional. Entonces, entre la doctora García a continuación y yo, os vamos a dar unas nociones de cómo podemos mejorarlo. Este es nuestro tríptico con el que trabajamos también desde Sensar, con el acrónimo de PITELO. Con la P de paciente, esto nos lo va a contar la doctora García a continuación, cuáles son esos factores de los pacientes que pueden aumentar la vulnerabilidad y producir un incidente crítico. Yo voy a hablaros de los factores de individuo, que los podemos sintetizar en conocimientos y habilidades de los individuos, de los profesionales que están en contacto con los pacientes, la cualificación y la competencia de los mismos, la salud física y mental y la fatiga. Y también la prisa. Niveles moderados, niveles más bien altos de burnout, de síndrome del profesional quemado y de bajo bienestar se relacionan con malos resultados en la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque se producen errores médicos, pero errores médicos que además tienen mucha relación con errores de medicación, en muchos casos, y también en factor humano. Sí que es cierto que en algunos de estos estudios nos comentan que, bueno, que sería más adecuado hacer estudios prospectivos, pero ya os digo que son muchos los estudios que han visto cómo el hecho de estar quemados, el hecho de no descansar bien, el hecho de tener una fatiga, de hacer turnos largos, de compañeros que se han puesto malos por COVID, hay que doblar, nos tenemos que quedar a reforzar la plantilla, bueno, todo eso puede influir en la seguridad del paciente, igual que las competencias. No es la primera vez que oímos compañeros, no solo profesionales médicos, sino también de otras competencias, como pueden ser las enfermeras, que las mueven desde unidades donde nunca han estado, pues cuidados críticos, neonatología, planta de hospitalizaciones específicas y no tienen las competencias ni los conocimientos previos necesarios para tratar a esos pacientes. Bien, pues eso puede poner en vulnerabilidad la seguridad de los pacientes. Otro sería la tarea, que tampoco os lo quiero desvelar porque eso lo vamos a comentar en la ponencia a continuación. Pero sí que me quiero parar en los factores de equipo, porque ya os adelanto que el factor humano está presente en el 50% de los incidentes críticos que se producen. La comunicación verbal, la comunicación escrita, la supervisión y búsqueda de ayuda, tener un líder, eso va a ser fundamental para que un equipo funcione de manera cohesionada y sea una orquesta perfectamente afinada. Como os decía, hasta el 70%, en el 50% de los incidentes críticos vamos a tener factor humano, pero es que hasta en el 70% de todos los errores se puede atribuir al factor humano.
hasta en el 30% se pone de manifiesto un problema de comunicación y defectos en el trabajo en equipo. No hacer bien los briefing, no conocernos entre nosotros, porque hay tanta gente en quirófano, ¿cuál es la función de esta persona? ¿Cuál es la función de la otra? Bueno, por ejemplo, la simulación. La simulación a mí me parece una herramienta exquisita. ¿Por qué? Porque acelera la adquisición de habilidades técnicas, de conocimientos y habilidades no técnicas que no nos enseñan muchas veces en nuestra formación. ¿Cuántas veces en la carrera no nos habremos estudiado unos tochos enormes de teoría, pero a mí no me han enseñado a comunicarme con mi compañero de trabajo? Hay que tener en cuenta que los adultos no aprenden como los niños. Los adultos aprenden según los principios de la andragogía. Entonces hay que aprender desde la experiencia. La simulación nos permite corregir la falta de experiencia clínica y los fallos de coordinación del equipo de profesionales, porque las habilidades adquiridas mediante simulación se transfieren muy fácil a la realidad. Además, disminuye la curva de aprendizaje, que va a ser además cualitativamente mejor que ese método clásico que os comentaba. Y además existe la posibilidad de repetir esta técnica. No vamos a trabajar con pacientes reales, esto se puede reproducir. El hecho de simular esta situación clínica y poder llevarla hasta sus últimas consecuencias implica poder simular cualquier tipo de situación. Y además, si nosotros nos equivocamos, esa observación del error va a multiplicar la capacidad de aprendizaje del alumno y le va a permitir confrontar sus experiencias acumuladas y desafiando con una reacción constructiva en todo momento. Cuando nosotros hablamos de simulación tenemos que hablar de manera totalmente ligada del briefing y del debriefing. Y esto también es otro concepto derivado de la aviación. Los vuelos, antes de salir, tienen una reunión previa, lo que es el comandante, el copiloto, con toda la tripulación, de qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros como médicos no estamos muy acostumbrados a hacer nuestro plan de vuelo en quirófano con los otros profesionales, con cirujanos, con enfermeros, con auxiliares. Bueno, este briefing, que sería la reunión antes del despegue de nuestro quirófano, facilita la comunicación y se asocia a un mejor clima de trabajo, se disminuye el riesgo de hacer cirugías sobre el lugar equivocado o procedimiento equivocado, disminuye también los problemas de equipamiento y mejoraría además los costes. Cuando nosotros hacemos un debriefing, esto se haría, por ejemplo, después de la simulación, en tiempo real. Ahí se puede reconocer pues, los errores que ha habido durante la simulación, se reflexiona sobre los mismos y se corrigen fallos clínicos y de coordinación. Y vamos, cabe decir obviamente que el alumno, el hecho de aprender mediante simulación, lo ven como una herramienta de aprendizaje súper positiva. Esto es el CRM, que no me quiero meter mucho porque creo que todos lo conocéis, pero mediante la herramienta de simulación podemos entrar en situaciones de crisis que no hayamos vivido, porque muchas veces no se nos van a presentar ciertas situaciones, para aprender todas esas herramientas y habilidades no técnicas que en muchos currículums de formación, como os decía, no se aprende. Mediante el CRM, pues aprendemos a pedir ayuda pronto, anticiparnos, hacer los planes, cómo tenemos que movilizar todos los recursos, cómo tenemos que hablar a nuestros compañeros, distribuir la carga de trabajo, etc. Muy importante también en este entorno, cerrar los bucles de comunicación. ¿Cuántas veces no hemos dado una orden a alguien? Ponle atropina a mi paciente y como no hemos dado la orden por sabida, no hemos recibido la orden de vuelta de que esa orden se ha ejecutado. Bien, pues tanto en la simulación como en la vida real tenemos que tener presente que la comunicación es importantísima y que tenemos que cerrar esos bucles de comunicación. Si yo le encargo una tarea a alguien, esa persona me tiene que devolver que se ha ejecutado la tarea. Luego, respecto a los factores de lugar y de organización, os va a hablar también mi compañera, la doctora García, en la siguiente ponencia. Pero sí que es cierto que antes de terminar os quería dar unas pequeñas píldoras para que os llevaréis de resumen de lo que hemos hablado. Primero, que la atención sanitaria es una actividad de riesgo, que los eventos adversos son frecuentes, que tienen consecuencias graves, pero lo que os tiene que llamar mucho la atención y sobre lo que quiero incidir es que muchos son prevenibles, que obedecen a debilidades del sistema, pero debilidades del sistema que no son fijas, sino sobre las que nosotros podemos trabajar para encontrar una solución y evitar que se vuelvan a producir.
que el factor humano, que eso somos nosotros, está presente hasta en el 50% de los incidentes y que la seguridad del paciente es responsabilidad de todos, no es responsabilidad solo del anestesiólogo, ni del cirujano, ni de la enfermera, sino de todos como equipo coordinado que debemos trabajar. Y nada más, recordaros que errar es humano, ocultar los errores es imperdonable, pero lo que no tiene excusa es no aprender de ellos, porque por cada incidente tenemos una oportunidad de aprender y una oportunidad de mejora de la seguridad del paciente y de la cultura de seguridad del sistema. Y nada más, os quería agradecer a todos el estar aquí esta tarde. Estoy abierta a cualquier duda que tengáis y bueno, darle muchas gracias a Menarini y a la doctora Zavallos y a la doctora García por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.